Bueno, entre otras cosas, vamos a tratar de averiguar si efectivamente hoy es un gran día para salir de compras o todavía hay que esperar a que todavía purgue un poquito más al mercado, que tiene toda la pinta, en el sentido porque, bueno, ha abierto, como sabéis, el mercado en Europa con una caída de 4,5%, luego ha tratado de recomponerse, caídas 3,5%, ahora vuelve otra vez el dolor, con caídas que superan el 4% y una preapertura hoy en Estados Unidos con caídas que rondan entre el 2,5% y el 3%. Momentum de la economía y los mercados, hoy con Hernán Cortés, gestor de Olea Gestión, y con Juan Ramón Caridad, Managing Director de GAM. Hola Juan Ramón, hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, ¿a qué hora os habéis levantado? ¿Os ha levantado alguien? ¿La alarma? ¿Algún flash en el móvil? Juanra, a las 4 sí, tú ya estabas con un ojo despierto, seguro. No tanto, pero por ahí. A las 5 nos han activado. Madre mía. ¿Creéis que...? Estoy empezando por el final, lo sé, pero... ¿Hoy es un buen día para comprar en el mercado? Juanra. Yo creo que cuando uno analiza los últimos 40 conflictos bélicos que ha habido y mira cuál es el drawdown, la máxima caída, la respuesta clave siempre y cuando Estados Unidos no entre en conflicto, la respuesta sería afirmativa, con un nivel de caídas del 3, del 4. Ahora bien, como siempre, yo creo que no es prudente, dada la situación actual, el hacer grandes movimientos agresivos en la parte de renta variable, y donde vemos las oportunidades ahora mismo están justo en el otro lado, en materias primas agrícolas, en entender que Rusia y Ucrania son uno de los mayores productores de grano, de todo lo que tiene que ver con materia prima agrícola, y ahí es donde probablemente la inversión tenga mejor rentabilidad riesgo. Hernán, te escuchamos. Yo no sé si nos escuchas tú a nosotros. ¿No? ¿Nos escuchas? Bueno, no he escuchado la pregunta. No te preocupes, Hernán. Hoy es un día tremendamente especial porque además se mezclan todo tipo de emociones y de sensaciones. Por la mañana, yo me imagino, pues eso, a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, cuando nos hemos enterado todos y cada uno de nosotros. El momento inicial es algo de sorpresa, aunque ya veníamos intuyendo también que algo de esto podía suceder. De la sorpresa hemos pasado al miedo, después a la preocupación. De ahora estamos en eso, en un ciclo de emociones que no sabemos muy bien. Ahora no es momento de bloquearse, evidentemente, ya hay que actuar con cabeza fría y sentido común, pero también es muy difícil, claro. Sí, yo creo que en estos momentos de máximo estrés nunca es aconsejable hacer grandes movimientos de cartera, ¿no? Yo creo que idealmente pues el gestor debería estar posicionado previendo un evento de este tipo. Nosotros lo hemos hecho, o sea, ya a finales de año cogimos posiciones largas de puts sobre el mercado americano y europeo que hemos renovado hace poco, y tuvimos la opción de quitárnoslas y continuamos porque este no era nuestro escenario central, pero sí era un escenario posible, ¿no? Entonces, justo ahora, en este momento de máxima tensión, yo creo que no es el momento de actuar. Yo creo que en los próximos días el mercado se asentará más, vislumbraremos un poco mejor las consecuencias del conflicto, de la invasión, y podremos tomar decisiones pues con más fundamento, con más datos, ¿no? Entonces, en general, nosotros lo que aconsejamos es que los escenarios, aunque no sean escenarios centrales, mientras no sean escenarios de cola, de estos de un 1% de probabilidad, pues escenarios como este, que era, por ejemplo, de un 25% de probabilidad, hay que intentar cubrirlos con antelación. Entonces, comprar protección para la cartera, de forma que no vas a estar inmunizado al golpe, pero reduces el impacto de forma significativa. Juan Ramón, ¿cuáles crees que serán a partir de ahora los próximos pasos que pueda haber por parte de Occidente y también de Rusia? Van a seguir incrementando las sanciones económicas. Lo único que es verdad que cuando uno se pone
desde fuera analizar la situación, las sanciones económicas tienen un impacto muy limitado a Rusia por su superávit comercial, por su nivel de reservas, porque no necesita de los capitales internacionales ahora mismo en el corto plazo y además porque también es verdad que la relación con China, entre Pekín y Moscú es especial. Así que lo más previsible de momento es una escalada muy agresiva de las sanciones económicas con un impacto limitado y en ese sentido, pues la siguiente y la gran pregunta es ver si el conflicto se limita a Ucrania, que no es poco, y sobre todo para los ciudadanos de Kiev, pues lo es todo, y no pasa a mayores. Y a partir de ahí, pues lo que hay que estar atento ahora mismo es en la situación de los inventarios, ya no solo de gas, sino también Rusia es un país productor de petróleo muy importante. ¿Podrá la OPEP compensar eso? Hay ciertas dudas sobre la capacidad. Y luego, ¿cómo se va a trasladar el que ya no sean precios de energía, sino precios agrícolas los que se puedan estresar en el corto plazo? Porque eso es un poco de más madera a la inflación. Es verdad que nuestros IPCs no son muy sensibles a los temas relacionados con la cesta de la compra, con la alimentación, pero bueno, no es baladí y por eso la derivada siguiente, o sea, al muy corto plazo, sanciones económicas de poco impacto, inmediatamente hay que ver situación de inventarios y lo siguiente va a ser qué va a ocurrir con los bancos centrales. Nuevamente, si hay inflación o si hay expectativas de inflación, si eso cambia un poco el panorama y esa es la inquietud que yo creo que va a rondar las próximas semanas, siempre y cuando el conflicto militar no se eleve a escala global. Estamos a menos de 2 semanas para la reunión del Banco Central Europeo. Juan Ramón, bueno, hoy algunas informaciones, rumores apuntan a que el Banco Central Europeo tendría planear prolongar la compra de bonos. Sí, puede ser. O sea, 10 y 16 de marzo son las fechas BCE y FED que tenemos un poco todos en la cabeza. Es previsible que en Europa, como la inflación subyacente todavía está en el 2,5, pues al final tiene margen el Banco Central y lógicamente van a anteponer ante un conflicto bélico el no frenar crecimientos. Pero los crecimientos, y ahí están los datos de PMI de esta semana, están siendo muy, muy sólidos. Así que hay ahí mucha componente política a día de hoy a decidir, pero sí es verdad. No es descartable que el Banco Central de momento alargue para no cuestionar o romper los crecimientos o las dinámicas de crecimiento. Eso será buena noticia para todas las empresas del equity para generar los activos de riesgo en Europa. Pero es verdad que le meterá más madera a 6, 9, 12 meses vista en lo que a inflación se refiere. La inflación, Hernán, ¿a dónde se nos puede ir? Porque estábamos todos pensando, a ver si llega ya esa reunión del 16 de marzo de la Reserva Federal y tenemos más claro si la inflación podría haber hecho o no un pico y esperar que a partir de ahora se vaya estabilizando, moderando. No sé yo si con esta jugada del señor Putin ya todo este tipo de pronósticos saltan completamente por los aires. Bueno, las estimaciones que estos días estaba leyendo pues eran del incremento del dato general, no de la subyacente, en Europa, que podría llegar a tener un impacto del 1,5-2% de subida, ¿no? por el estrés, sobre todo de las materias primas energéticas. Pero un poco, yo creo que tampoco, al final, el tema de suministros de Europa, o sea, no podemos castigar a Rusia para castigarnos nosotros más de lo que se castigan ellos. Y con eso quiero decirte que nosotros no podemos castigar a Rusia en el suministro de gas a Europa porque es que no tenemos de dónde sacar el gas que consumimos si no es de Rusia. O sea, eso me hacía gracia hace poco que leía, no, la Comisión Europea está hablando con países productores para traerlo por barco. Pues si no hay barcos, todos los barcos metaneros, que son poquísimos, que no hay muchos, es una oferta muy limitada, están todos absolutamente al 100% en uso en este momento. No puedes incrementar barcos metaneros, esos tardan 3 años en fabricarlos, en construirlos, vamos. O sea, en este momento tú tienes que coger el gas de Rusia, sí o sí, porque si no te quedas sin gas. Entonces, bueno, pues al final las sanciones eran de muchos colores, pero desde luego la del suministro del gas no va a ser la sanción. El petróleo, pues bueno, pues sí, ahí sí ya te puedes nutrir de otros países y tal, pero bueno, ojo, que la gente tiene contratos de suministros a largo plazo garantizados ya con una serie de proveedores, no es tan fácil cambiar de proveedor
por unas cantidades tan grandes. O sea que petróleo, seguiremos comprando el petróleo de Rusia. Entonces, la tensión en los precios del petróleo, pues tampoco va a ser brutal. De hecho, pues hombre, sí, ha subido el precio del petróleo a 100, pero es que estaba en 94, 95, 96. Incluso el otro día llegó a 99. Bueno, yo creo que el impacto en la inflación no va a ser tampoco brutal. No tenemos alternativa que seguir comprando del mismo proveedor, por lo menos en varios años. Y por ello, pues yo creo que los bancos centrales van a seguir con su hoja de ruta tal y como la tenían definida. En la medida en que los precios de los bonos no se encuentran en modo estrés, pues van a continuar. ¿Y qué han hecho los bonos? Pues bajar 7-8 puntos básicos de rentabilidad. Bueno, estaban en niveles prácticamente máximos. Bueno, pues yo creo que los bonos siguen en un momento de no más estrés que el que llevaban por el efecto de la expectativa de subida de tipos de los bancos centrales. Y las bolsas, pues sí, pues están corrigiendo. Pues Estados Unidos, pues más o menos el Standard & Poor's estará un 10% abajo y en Europa, pues parecido. Entonces, bueno, los mercados de renta variable están preparados para asumir momentos de estrés en los cuales pues, los índices puedan bajar 10, 15%. Tampoco veo que eso haga el cambio de ruta del Banco Central. Entonces, yo a priori y con los datos que hay en este momento encima de la mesa, creo que las hojas de rutas de los bancos centrales continuarán y a lo mejor las subidas de tipos son un poco menos acusadas de las previstas, pero yo creo que serán similares. Sí que algo de lo que está contando ahora Hernán, Juan Ramón, por verle algún aspecto positivo a todo esto, por ejemplo, podría ser, no sé, se me ocurre a mí que el debate sobre la transición energética en Europa se acelere cada vez más. Lo digo porque todo esto, evidentemente, el problema de fondo también, esa dependencia energética de Europa es lo que le hace a Putin tenernos agarrados por donde más duele, ¿no? En el sentido, lo que no sé muy bien es la estrategia por dónde iría, si hacia acelerar el proceso hacia las energías renovables o en el sentido de aumentar las reservas de combustibles fósiles, la energía sucia. Sí, o a ser algo más permisivo con todo lo que es energía nuclear. Eso al final tiene un coste y yo creo que todo el mundo comparte el objetivo de ir hacia energías más limpias. El problema es el de siempre, cuánto cuesta ese coste de transición y en cuánto tiempo y a qué nivel de inflación se genera, puesto que no podemos olvidar e ignorar y ser tan ingenuos como para pensar que esos incrementos de costes no se trasladan a precios si vamos de una manera más rápida o súbita hacia esos combustibles, a combustibles más limpios. Y luego también pues todo lo que es el acceso a materias primas como el silicio también tiene ahí sus matices y todo el tema de energías limpias no va a estar reñida porque al final energía limpia que viene del clima exige también que tú tengas una serie de energías para cuando no haya viento, no haya sol, el poder mantener ese suministro. Así que, bueno, un poco jugando a futurólogos, probablemente toda esta situación que en el fondo es intentar minimizar la dependencia del gas ruso, la salida más fácil puede ser hacia algo más de flexibilidad en lo que es la incorporación de energía nuclear, que en eso Francia ya directamente ha apostado durante hace muchos años, aunque en el centro de Europa sigue habiendo muchísima aversión a todo esto. Pero el compromiso hacia energías limpias hacia 2050, yo creo que eso no va a cambiar, pase lo que pase en Rusia y haya más o menos acceso a suministros como el gas. 5 minutos, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, dice que el ataque a un aliado provocará la respuesta de la alianza. Recordemos que hay algunas repúblicas soviéticas, las repúblicas bálticas, que están también dentro del paraguas de la OTAN. Seguramente por eso también, bueno, pues era una de las preguntas que se hacían hoy también muchas personas, muchos ciudadanos y también muchos inversores. ¿Cuál iba a ser la reacción de la OTAN? Ya sabemos que de momento van a continuar por el lado de las sanciones económicas y si ya Putin pues decide traspasar esa línea roja, sería tremenda, pues ahí ya sí que nos embarcaríamos en un escenario de guerra total en el que sería a la M prácticamente
prácticamente todo. Juanra, no te he preguntado si habéis realizado vosotros algún tipo de cambio de estrategia a raíz del inicio de estos acontecimientos. No en renta variable europea, por ser el activo así más cercano. La exposición en fondos de renta variable emergente y renta fija emergente era diminuta y en ese sentido tampoco hay ningún cambio. Lo que sí que se estaba trabajando mucho esta mañana es en toda la temática de materias primas agrícolas, de todo lo que tiene que ver con que los fondos de inversión, sobre todo los que sigan a Bloomberg Commodity Index, a índices que no sean solamente materia prima energética, petróleo o gas, sino que también se metan en metales preciosos por ese incremento potencial que puede tener el oro o como activo refugio, o metales industriales, y sobre todo lo que es materia prima agrícola es ahora mismo donde se estaba trabajando más esta mañana. Supongo que tendréis mucha tarea, muchas cosas por resolver y solucionar, así que no os robo ni un minuto más de vuestro tiempo. Hernán Cortés, gestor de Olea Gestión, y Juan Ramón Caridad, de la gestora GAM Investment. Un placer, muchas gracias, cuidaros. Hasta la próxima semana, adiós. Nos quedan los gráficos, el análisis técnico. Está ya por ahí preparado, me imagino, Eduardo Bolinches, que habrá puesto en marcha sus famosos cortilargos, y también José Luis Herrera, de Banco Vieja. Hasta ahora.